Dios bendiga a la iglesia en esta tarde. Amén. Amén. Ya se ha templado un poco el clima. Sí. Que Dios, cómo nos sorprende, ¿no? Qué bueno es esto. Y lo invito para que ahí donde usted está, no sé cuántos recuerdan la palabra de hace 15 días. ¿Cuántos recuerdan de qué hablamos hace 15 días? De la distracción. ¿Qué más? ¿Qué más hablamos? ¿Qué más recuerdan? La distracción. ¿Qué se dijo acerca de la distracción? No todos. Dimos unos ejemplos acerca de qué? De la distracción. ¿Cuáles fueron esos ejemplos que se tomaron para la distracción? El que prendió el televisor, ¿cuál más? El conductor, ¿verdad? El conductor, ¿qué pasa? Que él, en vez de ir concentrado en lo que en lo que él está haciendo, él se deja distraer. ¿Por qué? Por el móvil, por el radio, por cualquier otra cosa. Y hablamos acerca de las distracciones y dijimos que las distracciones solamente vienen a qué? Son cosas que quieren distraernos, a entretenernos, a hacer que nosotros realmente perdamos ¿qué? La atención a lo que realmente tiene importancia. Amén. Amén. Acerca de la distracción dijimos muchas cosas. Dijimos que es lo que hoy en día atrae nuestra vida en lo natural. Hablamos de que pueden venir esas distracciones como las riquezas, las fiestas, los viajes, ¿verdad? También hablamos de que la distracción está cambiando nuestra atención. De que siempre que venimos al servicio hay alguien que está ¿qué? Bombardeando ¿qué? Nuestra mente. ¿Con qué plano, con qué objetivo? De que no recibamos la palabra del Señor y de que no recibamos esa salvación que Dios tiene para nuestra vida. Y hoy hay algo muy interesante y muy hermoso y está en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Y vamos a aprender algo muy poderoso y muy tremendo. Quiero que le prestemos la mayor atención posible. Amén. Hablamos de que Jesús, ¿a dónde había llegado? A una barca. ¿A qué? A enseñar, a predicar la palabra. Y habíamos dicho que a Jesús lo seguía ¿qué? Mucha gente. Mucha gente. Pero en el capítulo 4, verso 1 y en el verso 2, aprendimos de que Jesús estaba en la barca y que les estaba hablando al pueblo por medio de parábolas. Pero qué impresionante es que Jesús no necesitó de un púlpito totalmente decorado, no necesitó totalmente un púlpito que él dijera, no, yo ahí no predico, sino que qué humildad tan tremenda la de Jesús. ¿En qué? En una barca. Si nosotros miramos hoy en día, a veces decimos, no, que voy a predicar allá afuera, no, yo predico acá en el púlpito, predico donde haya un lugar y realmente yo pueda ser que tal vez visible, pero qué bueno porque dice que Jesús se subió ¿a dónde? A una barca, dice que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar, dispuesta ¿a qué? A escucharlo, a oírlo. Y quiero que veamos lo siguiente, y es Marcos capítulo 4, verso 15. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró ¿en qué? En sus corazones. Quiero que le presten mucha atención a esto. Vamos a mirar el verso 5 del capítulo 4. ¿Qué dice el verso 5? Otra parte cayó, el verso 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto a ¿qué? Junto al camino. ¿Y qué pasó? Y vinieron las aves del cielo
¿Y qué hicieron? Se la comieron. En el verso 15 ya no me habla de que fueron las aves la que se la comieron. En el verso 15 me está hablando claro, y es como si el Señor dijese: ya les di la parábola, ahora venga y hacemos un repaso de lo que les acabo de decir. Al leer el verso 4 y decir: y al sembrar aconteció que una parte cayó sobre junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron, ¿qué dirían ellos? Pues Jesús, no entendimos lo que quisiste decir, no comprendemos lo que realmente nos quieres enseñar. Por eso Jesús les dice en Marcos capítulo 4 verso 15, por eso en el verso 15 Jesús les dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Ahí ya no dice que vienen las aves, sino el Señor dice: voy a ser más específico contigo, voy a hablarte con más claridad al corazón, voy a hacer de que realmente tu entendimiento sea abierto y sea descauterizado para que comprendas la palabra. Y el Señor, ¿qué está diciendo? Enseguida ya no vienen las aves, enseguida viene el enemigo, viene Satanás. ¿Y qué hace? Y roba la palabra que se sembró ¿en qué? En sus corazones. Entonces, qué tremendo es, porque Jesús le estaba hablando a una multitud, pero Jesús no se paró frente a la multitud diciendo: ¿con qué salgo para ver si les doy en el corazón? Sino que Jesús sabía qué era lo que iba a decir, porque dice la Escritura que el Señor pesa los corazones, que Él conoce las intenciones de ¿qué? De nuestro corazón. Por eso Jesús se hace frente a toda esa multitud y les dice: yo quiero mostrarles algo, y es la parábola de 4 terrenos. Porque habla es de ¿qué? De 4 tierras, no habla de hombres, habla de 4 tierras. Pero esas 4 tierras Jesús sabía lo que estaba diciendo. Él sabía que en medio de la gente habían esos 4 tipos de personas. Y qué tremendo, porque el Señor habla de quiénes, de los de junto al ¿qué? Junto al camino, que son personas que oyen la palabra, pero que enseguida viene Satanás y le roba la palabra. Entonces, quiero que veamos lo siguiente, y aprendamos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien ¿qué? Devorar. Buscando a quien devorar. Vamos a mirar Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Y dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? Devorar. Y el Señor me está hablando en el verso 15 que ¿quién es el que roba la palabra? Satanás. Satanás es el que roba la palabra. Y el Señor, que me está diciendo en Primera de Pedro: sed sobrios y velad. ¿Por qué debemos ser sobrios y velad? Porque vuestro adversario el diablo dice que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y si miramos, aprendemos de lo que el pastor nos ha venido enseñando acerca de quién, de Job. ¿Qué estaba haciendo el enemigo? Alrededor, estaba rodeando ese lugar, pero ya tenía la mirada puesta en quién, en Job. Qué tremendo es eso. Entonces aquí vemos que el calumniador y el abusador, que es quién, el enemigo, anda como león rugiente. Por eso el Señor nos da un principio lindo: velar y estar ¿qué? Sobrios. Y dice lo siguiente: lo relaciona como león en cuanto a su fuerza destructora, porque ya hemos aprendido y nos han enseñado que el enemigo es ¿qué? Una serpiente, es astuta. Entonces aquí, en lo que acabamos de leer, que fue Primera de Pedro capítulo 5 verso 8, vemos que dice que como león, pero no olvidemos que no es león, sino que lo asemeja en cuanto a la fuerza ¿qué? Destructora. Por eso debemos estar alertas. Amén. ¿Cómo debemos estar nosotros? Alertas, apercibidos, atentos. Gracias. ¿Qué debemos hacer? Vamos a mirar Santiago capítulo 4 verso 7. Santiago capítulo 4 verso 7. ¿Alguien lo quiere compartir? Santiago capítulo 4 verso 7.
Qué tremenda es la palabra. Estamos hablando de quién, del enemigo, y no podemos olvidar qué es lo que el enemigo está haciendo. Él está paseando, pero ya vamos a ver por qué él se pasea tanto. Amén, amén. Santiago capítulo 4 verso 7, ¿alguien ya lo encontró? ¿Qué dice Natán, por favor? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice? Someteos pues ¿a quién? Adiós. Dios, ¿Y qué más dice? que resistamos al diablo. Someteos pues a Dios para poder resistir ¿a quién? Al diablo. Al diablo. Entonces, como jóvenes nosotros venimos a la iglesia, venimos a la congregación, pero debemos estar firmes ¿en quién? En el Señor, para poderlo que resistir. Porque por más que yo quiera en mis propias fuerzas, ¿qué va a pasar? Que no lo voy a poder hacer. En mis propias fuerzas no voy a ser capaz. Necesitamos ¿qué? Estar en el Señor, amén. Amén. Entonces dice que la palabra someteos es, en pocas palabras, obedecer a Dios. Si nosotros como jóvenes obedecemos al Señor, podemos resistir al enemigo. Amén. Si como jóvenes que obedecemos, pero si como jóvenes somos desobedientes, pues no vamos a poderlo resistir, porque el Señor nos está diciendo, oren, velen, pero si nosotros no obedecemos, pues ¿qué pasa? Viene el enemigo y nos coge y nos mete goles, y Él sí realmente sabe cómo entrar a nuestra vida. Entonces aquí aprendemos que el Señor nos está enseñando a qué, a orar, a someternos a Él, a ser obedientes a Él para poder resistir al enemigo. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero muchas veces queremos resistir al enemigo sin obedecer a Dios. Qué fuerte es eso, ¿no? Muchas veces queremos resistirlo cuando el Señor nos dice, oren y velen, pero no lo hacemos. Queremos ser desobedientes y aún siendo desobedientes poder resistir al enemigo, y así no lo vamos a poder hacer. Necesitamos ser obedientes a la palabra del Señor para poder ¿qué? Resistirlo. Amén. Amén. Dice, pero si obedecemos a Dios, sabremos que para poder resistir al enemigo debemos tener una armadura puesta. O sea que el Señor nos da ¿qué? Nos da unos principios y nos va diciendo cómo es que debemos equiparnos para poderlo resistir. No nos dice solamente resistir al diablo y él huirá a vosotros. No, él nos dice resistir al diablo, pero la forma de resistirlo es que seas obediente, que tengas la armadura puesta todos los días. ¿Y será que nosotros como jóvenes sí nos ponemos la armadura todos los días? La armadura debemos ¿qué? Tenerla puesta todo momento, porque en todo momento tenemos que batallas y luchas en nuestra mente, con nuestros ojos, con lo que miramos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que pensamos. Entonces debemos tener puesta esa armadura que está en Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 17. El enemigo hace tremendo trabajo, quita la palabra, pero él la quita por algo, y es porque realmente el enemigo no quiere que tú y yo creamos a la palabra. ¿Qué es lo más difícil en este tiempo? Cuando tú escuchas la palabra del Señor. ¿Qué es lo más duro? Creer esa palabra, guardar esa palabra. El Señor nos habla, pero nos cuesta ¿qué? Creer a lo que nos está hablando y a lo que nos está diciendo y nos está enseñando. ¿Por qué nos costará tanto creer? El enemigo no quiere que tú y que yo creamos. Veamos Lucas capítulo 8, verso 5. Lucas capítulo 8, verso 5. Dice lo siguiente. El sembrador salió a sembrar una semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. No vayamos olvidando los terrenos que el Señor ha nombrado. Vamos en el primero, junto al camino. Y dice que cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Vamos a mirar el verso 15. El verso 12, perdón. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que ¿qué?
¿Qué dice el verso 12 de Lucas capítulo 8? Ah, ok. Las que cayó en la tierra. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, pero dice algo claro y específico, para que no crean y se salven. ¿Para que no qué? Crean y se salven. Crean y se salven. Lucas capítulo 8, verso 12. Para que no crean y se salven. Qué fuerte es esto. Entonces miramos aquí algo. El enemigo es astuto. Roba la palabra porque él no quiere que nosotros creamos a las promesas y a la palabra del Señor. Por eso es que cuesta tanto creer a lo que el Señor nos da. Creerle al Señor cuesta Bastante. bastante, ¿cierto? El Señor dice, no temas que yo estoy contigo. El Señor nos recuerda varias promesas y nos dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Yo soy tu socorro. ¿Qué más? Yo estoy contigo, mi presencia irá contigo. Pero realmente muchas veces nos cuesta creer a esas palabras del Señor. Entonces aquí aprendemos que el enemigo es astuto y roba la palabra a ese tipo de personas que están despreocupados, que están ¿qué? Descuidadas. La persona que está descuidada es una persona a la que el enemigo viene y ¡pum!, le quita la palabra porque él no quiere que tú creas a lo que Dios te está hablando. Porque el enemigo sabe que tú puedes oír la palabra, pero puedes tomar una determinación en tu vida de a partir de hoy empezar un nuevo camino, dejar el viejo hombre y empezar una nueva, siendo una nueva criatura. Amén. Entonces aprendamos lo siguiente, para las personas descuidadas y que están en la iglesia pero solo en asistencia y les roba la palabra con tal de que no crean. Ahí nosotros podríamos ir mirando y podríamos decirnos que totalmente evaluando y examinando si somos como los de junto al camino, que oímos la palabra pero que no creemos, dejamos que el enemigo venga y nos robe esa palabra para nosotros creerle aquí al Señor. Dice lo siguiente, el que cree en mí, dice el Señor. Vamos a mirar Juan capítulo 11, verso 25. Juan capítulo 11, verso 25. Dice lo siguiente, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿El que qué? El que cree en mí. O sea que alguien podría oír la palabra del Señor y realmente podría estar muerto espiritualmente, pero ¿qué dice el Señor? Vivirá. ¿Por qué? Porque ha creído a la palabra. Pero el enemigo no quiere eso, el enemigo no quiere que tú y yo creamos. Y yo lo tomo en términos juvenil en cuanto al tema de la relación. Siempre he aprendido de que yo le creo mucho a mi esposa, sabiendo que es una mujer que tiene fallas y que tiene errores, y viceversa. Ella me puede creer a mí muchas cosas, pero qué tremendo que como seres humanos, aún sabiendo que somos imperfectos, soltamos esa confianza y creemos en lo que nos están diciendo. Pero qué fuerte es cuando Dios nos habla y no creemos a lo que Dios nos está hablando, sino que antes ponemos en duda lo que Él nos dice. Señor, pero no, Señor, no creo mucho. Y Dios quiere que realmente aprendamos a creer en Él y a atesorar su palabra en nuestro corazón. Amén. ¿Qué no quiere el enemigo? Que creamos en el Señor. Que creamos en el Señor y en su palabra. Por eso es la batalla tan grande cuando tú y yo estamos sentados ahí, el oír la palabra. Vienen esos bombardeos, viene cualquier cantidad de cosas a nuestra vida para que nos distraigamos y no creamos en lo que el Señor nos está hablando e impartiendo. No podremos ser salvos a menos que creamos. Amén. No podemos olvidar que la fe viene por el oír. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10. ¿Alguien lo ha encontrado? Romanos 10. Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Alguien que lo quiera compartir? Amén. ¿Qué dice? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
O sea que nosotros, ¿qué debemos oír? La palabra del Señor. Debemos oír su palabra, pero el enemigo no quiere que la oigamos, porque si la oímos, podemos creer y podemos realmente salvar nuestra vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén, amén. Entonces podríamos preguntar acá, ¿qué estamos oyendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿A qué le estamos prestando tanta atención que no es la palabra? El Señor quiere que nosotros creamos en lo que Él está hablando. Porque la gente nos dice muchas cosas y las creemos, pero Dios nos habla y nos cuesta creerle. Qué fuerte es eso. ¿Qué es lo que más nos cuesta en este tiempo? El creer. Tú le hablas hoy a la gente, a los jóvenes, no, yo no creo en eso, no, eso ya es cuento, siempre vienen diciendo lo mismo, Jesús viene por segunda vez, pero eso ya que vaya, esto, mire, ya estamos en el 2000 tal y no ha pasado nada, todo esto se ve bien, todo esto está... Y muchas veces escuchamos eso y a veces quiere venir como eso a nuestro corazón, de uy Señor, ¿será que nosotros estamos mal? Pero el Señor que nos enseña, no, usted debe aprender a creer en mi palabra y a no poner duda a lo que hemos aprendido en cuanto al tema del Señor. Dice lo siguiente, ¿qué es lo que más cuesta en este tiempo? Creer. Por eso el enemigo te distraerá con otros pensamientos para que tú y yo no creamos. ¿A qué le creemos más como seres humanos? Cuando la palabra de Dios se oye con descuido y con desprecio, porque yo creo que esa multitud tan grande escuchó el mensaje de Jesús, pero lo hizo con con descuido y con desprecio, despreciando lo que Jesús estaba hablando y estaba diciendo. Y no hay nada más fuerte que tú le expreses algo a una persona y la persona te desprecie por lo que tú estás hablando, que ni siquiera te ponga cuidado. Qué fuerte es eso. Puede ser hollada, y la palabra hollada que la vimos en Lucas capítulo 8 verso 12, la palabra hollada es pisoteada, es abatir, es humillar y es despreciar. Entonces, ¿qué hacen los de junto al camino? Se la comen los pájaros. Viene ¿quién? El enemigo y les roba la palabra. Pero ¿qué hace? Que se pisotea, se desprecia y se humilla esa palabra. O sea que las personas de junto al camino son personas que oyen la palabra, pero la oyen ¿con qué? Con desprecio. La oyen y tratan de humillar. Qué fuerte es esto. Pisotean esa palabra. Entonces ahí nosotros podríamos ir pensando qué tipo de tierra somos o en qué tipo de tierra estamos. Si somos como los de junto al camino, que al recibir la palabra del Señor decimos, no, Señor, y la recibimos, pero la recibimos solo por estar y por asistir, o si realmente la estamos recibiendo ¿de qué? De corazón. Acuérdese que cada vez que nosotros despreciamos la palabra, no es al hombre, estamos despreciando al Señor. Porque el Señor está dando una y otra vez una oportunidad y está lanzando la red. Y el Señor está diciendo, aquí yo estoy sembrando la semilla, pero allí sentados hay personas que realmente dicen, yo quiero. Miremos ahora pedregales. Ya vimos uno que ¿cuál fue? Junto al camino. Los de junto al camino. Y acá el segundo es pedregales. Y vamos a mirar qué dice. Marcos capítulo 4, verso 6. El 5 y el verso 6 dice, pero otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía ¿qué? Profundidad de tierra. Verso 6, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ahora vamos a mirar el verso 16. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben ¿con qué? Con gozo. ¿Cómo reciben la palabra los de pedregales? Con gozo. La reciben con gozo.
Pero el verso 17 dice algo más tremendo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¡Qué tremendo es esto! Ya vimos los de junto al camino, que es porque ¿qué? Porque las aves vienen y se roban, el enemigo viene y se roba la palabra para que no crean. Estamos mirando los de Pedregales y los de Pedregales que tienen, que reciben la palabra. O sea que son personas que vienen al servicio, reciben el mensaje, o muchas veces lo recibimos, el mensaje que el Señor nos está dando, la recibimos con gozo, pero somos temporales. Porque viene una aflicción y ya nosotros damos media vuelta y decimos, uy, no. Por eso muchas veces hay personas que hemos visto que están en la congregación y decimos, uy, esa persona, ahora sí se pararon y se pusieron firmes con Dios. ¡Guau! Ahora sí se van a mantener firmes. Pero resulta que es que la reciben con gozo, pero dice la misma escritura que son de corta duración. ¿Por qué? ¿Por qué son de corta duración? Porque no tienen raíces. Y cuando tú y yo no tenemos raíces en la palabra de Dios, cualquier cosa nos mueve. Porque no tenemos raíces. Si tú y yo, como jóvenes, estamos cimentados sobre la roca, tenemos principios y tenemos fundamentos. Que vemos que todo el mundo se enriquece con el dinero, con los lujos, con las cosas materiales. Pero nosotros, ¿qué decimos? Decimos, no, Señor, tu palabra me dice que no me apresure a hacerme rico, porque es más difícil que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, ¿qué tengo yo? Principios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Tengo principios, y al yo tener principios puedo ver todo lo que quiera ver, pero yo tengo principios y digo, no, Señor, a mí eso no me mueve, porque es que tú me estás enseñando a que debo estar sobre la roca, debo estar firme, debo aprender a creer ¿en quién? En el Señor. Entonces aquí miramos que creen, pero a la prueba desisten, son creyentes temporales. ¿No le parece fuerte esto? Que el Señor dándoles esa parábola, pero el Señor sabía por qué la estaba diciendo. El Señor sabía que ahí había gente que lo estaba atendiendo, que le estaba oyendo, pero que iban a ser así, iban a salir con toda, pero en medio del camino flaquearon. Qué fuerte, el Señor sabe por qué nos habla. El Señor realmente no habla intentando a ver si yo acerto llegar a su corazón, a la necesidad que tú tienes, ¿no? El Señor habla, pero Él sabe por qué que nos está hablando. Dice lo siguiente, hay personas que llegan un poco más lejos. De otro que dice, no, pues yo estoy escuchando al hombre ahí, al siervo que está siendo utilizado por el Señor, yo lo estoy escuchando, pero a mí no me gusta. Entonces, ¿qué puede hacer la persona? Dar media vuelta y salir, ¿cierto? Dice, no, yo me voy, ¿para qué me quedo en un lugar que no? Yo me voy. Pero qué tremendo, porque los de Pedregales son personas que vienen al servicio y aguantan el servicio. Están en la adoración, en la oración, en la alabanza, están hasta en la predicación y están hasta el final del servicio. Pero ¿son qué? Son temporales, porque recibimos la palabra por un oído y dejamos que se nos salga por otro. Y al yo oír la palabra y no atesorarla en mi corazón, no voy a tener raíces. Por eso me voy a dejar mover y me voy a dejar envolver de cualquier cosa. Amén. Hay personas que llegan un poco más lejos, oyen la palabra, no cierran sus oídos ni dan la espalda, sino la oyen, pero la oyen y apenas salen, la dejan salir. Y después preguntamos, ¿qué es? Y estamos perdidos. Qué fuerte es esto, amén. Pero ellos deben entender que el mero oír no los llevará al cielo. Por eso el Señor dice que debemos creer ¿en quién? En Él, para poder ser ¿qué? Salvos. Pero si yo no creo en el Señor, así yo oiga todos los sermones que quiera, pero si no creo en lo que el Señor me está hablando, pues no podré ser salvo.
O sea, va a ser muy duro. Qué fuerte es eso. A veces creemos estar sobre la roca, y eso podríamos decir de los de Pedregales, ¿cierto? Que a veces creemos muchas veces estar firmes, pero nos puede estar pasando lo de Pedregales. Oímos la palabra, pero cualquier cosa nos da un vuelco. ¿Será que somos como semillas en pedregales? ¿Somos creyentes temporales? Yo pongo mi mano en mi corazón y digo, Señor, yo no quiero ser un creyente temporal. Ayúdame, Señor, dame la fuerza, Padre. Ayúdame, Señor, no me dejes en esta debilidad, Señor. Extiende tu mano, Señor, y tómala a mí y no me sueltes. Acompáñame, Dios, en este ¿qué? En este caminar, porque realmente que es que fuerte y es duro. Es duro caminar en el Evangelio, no es de decir yo soy creyente y ya. Es de realmente uno empezar a tener principios y fundamentos para que cuando veamos las cosas no nos dejemos mover, sino digamos, Señor, yo estoy firme, yo estoy en la roca y no estoy sobre la tierra. Porque es que cuando estamos sobre la tierra, viene el estremezón y bota todo. Vienen esos vientos y se llevan todo. Pero cuando estamos en la roca pueden venir los vientos, las tormentas, pero el Señor está ahí. Yo estoy contigo. Qué bueno es eso. Dice lo siguiente, son personas que les cuesta creer. Entra por un oído y sale por otro. No olvidemos eso. ¿Los de qué? Los de Pedregales. Entra la palabra ¿por qué? Por un oído, pero sale por el otro. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que permanezca la palabra en nuestro corazón. Dice lo siguiente, el enemigo no pierde tiempo en quitar oportunidades de salvación. Él entre menos pueda entretenerte a ti y a mí para que creamos. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? No, Señor, yo sí realmente quiero creer en tu palabra, Señor, y en tu enseñanza. Cuando no tengo raíces en la palabra, soy una persona propensa a ser como Pedregales. Recibo la palabra con gozo, pero ese gozo es un gozo temporal. Y lo que nos ha enseñado el pastor, ¿verdad? No aparentamos tener fe, tener paz. Vivimos en una paz verdadera. ¿Por qué? Porque Dios está con nuestro corazón. Porque realmente Él es el que está en nuestra vida. Amén. La fe verdadera lleva a la perseverancia, y los que se apartan del camino es porque nunca fueron de nosotros. Qué fuerte es esto. Primera de Juan capítulo 2 verso 19. Primera de Juan capítulo 2 verso 19. ¿Quién lo encontró ya y quién lo quiere compartir? Primera de Juan capítulo 2 verso 19. El que lo encuentre y quiera compartirlo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. ¿Qué dice? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, no todos son de nosotros. ¿No le parece fuerte esta palabra? Yo la leo y yo digo, oh Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos para no caer y para no detenernos. Ayúdanos, danos la fuerza, Señor. Porque qué tremendo es. ¿Salieron de quién? De nosotros. Pero ¿qué dice? No eran de nosotros. Y acá dice un por qué. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Eso es fuerte. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué? Permanecerían. ¿Por qué permanecerían? Porque tienen la palabra en donde, en el corazón, allá atesorada, en las profundidades de su ser. Pero qué fuerte, porque acá mismo dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y es que muchas veces vemos gente con tanto impulso que decimos, están firmes. Señor, no oramos con oraciones contrarias, sino que oramos y decimos, Señor, está firme, mejor dicho, esos hombres están ahí, quieren más de ti. Nosotros oramos para que sigan permaneciendo, para que se sigan afirmando cada vez más. Pero qué tremendo, porque el Señor nos dice que salieron, pero no eran de nosotros. Qué tremendo es eso, porque si no hubiesen permanecido. Y nunca se ha encontrado con ese tipo de personas.
que los vemos tan empoderados, pero que al llevar unos meses, dice el pastor, hasta el infinito y más acá, porque a veces se nos acaba esa fe, a veces se nos acaba el creerle al Señor. Y es que el creerle al Señor en estos tiempos es duro, cuesta. El creerle al Señor no es decir, Señor, yo te digo, ay Padre, yo te creo, Señor, mírame, yo te voy a creer, Señor. El creerle al Señor en estos tiempos realmente necesita uno estar muerto y crucificado todos los días. Muerto y crucificado todos los días. Y cuando uno ve cosas, el Señor que empieza a traerle a uno palabra para que no nos desenfoquemos ni nos dejemos distraer de su palabra. Dice, nunca habían creído en forma salvadora en Jesús. O sea que las personas escuchan el mensaje, atienden el mensaje, pero no creen en un mensaje salvador. Ellos no creen en la palabra. Lo escuchan, pueden aguantarse en todo el servicio, oyen el mensaje, pero siguen diciendo, no, yo no creo, yo quiero seguir haciendo lo mío, lo que realmente yo quiero, lo que realmente mi corazón anhela y desea. Dice lo siguiente, vamos a mirar los espinos. ¿Cuál fue el primero que vimos? Junto al camino. Otra vez, ¿cuál fue el primero que vimos? En el camino. Junto al camino. ¿Cuál fue el segundo que estamos viendo? Pedregales. ¿Que es sobre qué? Sobre rocas. En Pedregales dice que está Lucas capítulo 8. Miremos Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 6 y verso 13. Miramos a ver. Lucas capítulo 8, verso 6. Dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. El verso 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea que podríamos decir que son personas emocionalistas. Porque una persona emocionalista que dice, ¡guau! Escuchen la palabra, amén, amén, amén. Pero al pasar la tribulación, al pasar los momentos de prueba, es cuando realmente el Señor dice, mira que no era. Pasa como el trigo y la cizaña. El Señor dice, deje que el trigo y la cizaña crezcan juntas. Porque si tú las ves, tú vas a decir, no, esto está firme, está derecho, pero realmente el Señor dice, no, deja que crezcan juntas y después vas a ver la diferencia. Qué tremendo, porque al final la cizaña es la que se cae. Y ahí es donde el Señor dice, ¿sí ve? Que vea. Hay una nomás que permanece firme. A pesar de que tú la ves a primera vista y las dos se ven firmes, pero no. Entonces, qué fuerte, porque acá podríamos decir que los de Pedregales, o la semilla que cae sobre piedras, son esas personas emocionalistas, que hoy quieren decir, Señor, contigo voy con todos los poderes, pero les llegan tribulaciones o adversidades y hasta ahí les llegó la pila. Que el Señor nos siga ayudando y nos dé la fuerza para no detenernos. Amén. Y yo no sé si a usted no le parece tremendo que la palabra diga, pero estos no tienen raíces. ¿No le parece fuerte cuando usted lee la escritura y dice, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan? O sea, el Señor es específico y es claro. El Señor dice, estos son los que creen, pero en el tiempo de la prueba vas a ver que se van a apartar, porque no todos van a poder resistir ese día a la prueba. Por eso nosotros debemos orar para que el Señor sea quien habite en nuestros corazones. Ahora vamos a mirar espinos. Número 3, espinos. Marcos capítulo 4. Y vamos a ver entre espinos. Ya vimos los de junto al camino, ya vimos los de Pedregales. Y ahora vamos a ver espinos. Y vamos a analizar en cuál seguimos nosotros, o en cuál muchas veces caemos. Y el Señor quiere que nos sacudamos y no nos quedemos ahí, sino que digamos, Señor, no, yo ya no quiero más esto, ya no quiero estar más junto al camino, ya no quiero estar más entre las rocas, Señor, yo realmente quiero ser esa buena
tierra. Amén. Dice que entre espinos, el versículo 7 del capítulo 4, dice así: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio ¿qué? Fruto. Fruto. Vamos a ver el verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, que son los que oyen la palabra. Pero miremos el verso 19 que dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué tremendo es esto. Vamos a mirarlo en Lucas capítulo 12. En Lucas capítulo 8. Lucas 8. Lucas capítulo 8. ¿8 qué? 8 verso 7. Y dice así: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Qué fuerte es esto. Ahora vamos a ver el verso 14 del capítulo 8 de Lucas. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Son ahogados ¿por qué? Por las riquezas, los afanes y los placeres de la vida. Qué tremendo es esto. Vamos a ver algo, y es que en Lucas capítulo 3 son 3 cosas las que ahogan la palabra: afán, riqueza y ¿cuál más? Los placeres. Y los placeres de la vida. Esos 3 son los que vienen y ahogan la palabra que el Señor está depositando en nuestra vida. Mire que el Señor no está diciendo que son los viajes, que son las películas, sino el Señor le ha dado 3 principios: las riquezas, los placeres y los afanes de la vida. O sea que ¿con qué debemos tener cuidado? Con esos 3 principios que el Señor nos está hablando y está diciendo: alerta, alerta. Miramos que los afanes traen ansiedad, preocupación, tensión, presión, distracción. Eso traen los afanes. Vemos también que las riquezas es abundancia en posiciones, pero el dilema no es que esté la abundancia en las riquezas. El dilema es en dónde está realmente mi corazón. Amén. Amén. Y vemos que están los placeres de la vida. Vamos a mirar aquí Lucas capítulo 12, verso 13. ¿12? Sí, Lucas capítulo 12, verso 13. Del 13 al verso 21 es donde es que el rico insensato dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué fuerte es eso, porque el Señor nos da 3 principios en Lucas de que tengamos cuidado con las riquezas, con los afanes y con los placeres de la vida. Debemos tener mucho cuidado.
Y vemos acá algo, no olvidemos que estas tres cosas o estos tres puntos en la vida del ser humano jamás van a decir basta. Esos tres puntos jamás en la vida de nosotros como jóvenes nos van a decir basta, 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 ya no más, que ya tienes, ya no más, detente. Sino que al contrario, tú tienes y tú ¿qué vas a querer? Más. Ya conseguiste, pero ¿qué vas a querer tú? Más. Ya tú no te conformas con lo que Dios te ha dado y con lo que tienes. Por eso el Señor dice que estos tres puntos son los que ahogan ¿qué? La palabra. Tengamos cuidado. El suelo espinoso muestra el peligro de las distracciones por medio de las preocupaciones y placeres de la vida. La riqueza es una bendición de Dios si Él es honrado. ¿Quién? El Señor. El dilema es cuando el Señor en mi vida ya graves, sino que prima más que la riqueza que el Señor. Pero ojo, esa es una trampa peligrosa si ha cautivado el corazón. O sea que esas riquezas, si cautivan nuestro corazón, esas riquezas, si cautivan nuestra vida por completo, estamos en serios ¿qué? Peligros. Estamos en peligro, en zona de peligro. Los espinos chuzan y lastiman y nos enredan para apagar la palabra de Dios. Las preocupaciones mundanas solo son un gran estorbo. ¿No te ha pasado que a veces tú estás bien y vas con tus batallas y con tus luchas, pero vas caminando firme con el Señor y empiezan a aparecer varias distracciones como las que acabamos de ver? Los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y viene gente a tu vida a contarte eso, de los afanes, de las riquezas y de los placeres de tu vida. ¿Tú cómo te sientes en el momento? ¿Se siente uno qué? Oh, se siente uno achicopalado, se siente uno, oh Señor, no. Se siente uno que ahí va a quedar ¿qué? Muerto. Pero realmente el Señor que nos está enseñando que las preocupaciones mundanas son solo ¿qué? Distracciones en nuestra vida. Ese tipo de palabras cuando vienen y nos preguntan ¿y qué has conseguido? Mira, ya tengo este coche. ¿Y tú qué has conseguido? Es ahí donde vienen esos espinos. Vienen esos espinos y nos chuzan a ver si pueden ahogar la palabra. Pero como nosotros tenemos la armadura, y como no tenemos solamente la armadura, sino estamos con un fundamento sobre la roca, podemos resistir a todo ese tipo de cosas que muchas veces quieren movernos. Amén. Amén. Y muchas veces vienen a movernos, pero ¿qué? Las emociones. Porque es que eso es lo que hace en la vida de uno, moverle a uno solo las emociones. Y uno por la emoción uno se desespera y entra en ¿qué? En afanes y en apresuros de la vida y dejamos apagar lo que el Señor nos había dado durante mucho tiempo. Dice lo siguiente: la preocupación y la congoja va acompañada por el descuido de la única que es necesaria, la palabra del Señor. La preocupación trae a nuestra vida descuido y por traer ese descuido y esa congoja terminamos dejando a un lado ¿qué? La palabra del Señor, lo que realmente tiene sentido en nuestra vida. Y qué triste es que una persona se arruine por aferrarse a lo que posee. Qué triste que una persona se arruine por aferrarse a lo que posee. Eso fue lo que le pasó al hombre que acabamos de leer. Que él, ¿qué hizo? Él cavó y metió todos sus bienes por allá y el Señor le dice: necio, si supieras que esta noche vienen por tu alma. Pero es mucho más triste y más doloroso que no poseyendo nada se arruine por la ambición de querer poseer. No hay nada más fuerte que eso, que muchas veces se arruine nuestra vida por la ambición de querer poseer, porque vienen esos espinos a nuestra vida a ahogar la palabra del Señor como sea. Por eso te dije, y por eso lo hablé antes de
Por eso necesitamos con el Señor estar siempre muertos y crucificados. Porque el día que tú no estés muerto y crucificado, vas a ver cómo este tipo de afanes vienen y te pueden envolver. Y tú después dices, no, yo el Señor no, voy a ir a hacer lo mío, voy por lo mío. Y cuando vayamos a mirar, hemos dejado al Señor a un lado y se ha apagado esa palabra. O sea, qué fuerte, porque el Señor habla de 4 terrenos, pero hay 3 terrenos que son durísimos y que son con los que nosotros como seres humanos que batallamos día a día. Entonces no olvidemos que es mucho más triste y más doloroso que no poseyendo nada se arruine por la ambición de querer poseer. Lucas capítulo 10, verso 38 y 42. 10. 38 y 42. Lucas capítulo 10, verso 38 y 42. Y vamos a leerlo y lo vamos a dejar ahí. Y aquí ya cerramos, ¿vale? Lucas 10. Dice lo siguiente. Lucas capítulo 10, verso 38. Capítulo 10, verso 38. Jesús visita a Marta y a María. Jesús visita a quién? A Marta y a María. No olvidemos que estamos hablando de, ¿cuál es la tercera? Y en los pies. Espinos. No olvidemos que estamos hablando de espinos. Y que los de espinos son las personas que oyen y toda la palabra, pero que las distracciones del mundo Hacen que sea- los mueven y terminan ¿qué? Dejando al Señor por los afanes del mundo y de la vida. Amén. Amén. No lo olvidemos, tengámoslo presente. Va a haber premio para el que lo recuerde. Ahorita todos... ¡ah! No, es que quiero que el mensaje sea claro y que realmente Amén. lo podamos entender. Amén, amén. Porque es que cuando lo podemos entender, cuando empecemos a vivir esas luchas y esas batallas, vamos a recordar estas palabras que el Señor nos ha dado. Amén. Y dice lo siguiente, verso 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada como Marta le recibió en su casa. Verso 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía ¿qué? Su palabra. Su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Verso 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces vemos aquí que Marta sale y recibe ¿a quién? A Jesús. Marta sale y recibe ¿a quién? Al Maestro. Marta no salió a recibir a cualquiera, salió a recibir a Jesús. Y lo vemos en Juan capítulo 11, verso 20. Juan capítulo 11, verso 20. Pero dice que Jesús amaba a esta familia. ¿A quién? A Marta y a María. Porque A Marta y a María. Jesús que los amaba. Qué tremendo que la palabra me diga que amaba a ese tipo de personas. Yo le digo, Señor, que también tú digas lo mismo de mí, cómo amo ese hijo. Y no solamente de mí, sino de ti también. Amén, Cómo amén. amo a esos hijos que les cuesta con batallas, con luchas, pero que realmente menguan para que yo crezca en ellos. Qué bueno es eso. Jesús apenas entró a casa, él se dedicó a su labor. Qué tremendo, porque Jesús apenas entró a la aldea. Jesús no entró a decirles buenas tardes, ¿cómo están? Mire, yo soy Jesús. Sino que realmente Jesús, ¿qué hizo en el verso 39? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. O sea que, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Predicar. Desde que el Señor entró a ese lugar, el Señor no dejó de soltar esa semilla. Qué bueno. Vamos a mirar de que María oía la palabra. O sea, María estaba prestando ¿qué? Atención. Atención a lo que el Señor estaba diciendo y estaba hablando.
Cuando Jesús habla, nosotros estamos prestos a oírle. Eso fue lo que hizo ¿quién? María. Jesús habló, pero María estuvo presta ¿a qué? A oírle. Atenta. María lo hizo. Vemos el interés por oír su palabra. De otra mujer que dice, no, pues llegó Jesús a hablar, pero pues ahorita no lo podemos escuchar. Más bien yo me voy para otro lado y después lo oímos. Pero ¿qué hizo María? Sentarse a los pies y oír lo que Jesús estaba Mi hermana hace hablando. los Dice lo siguiente, su mente estaba dispuesta y su corazón a recibir todo del Señor. ¿Cómo está tu mente y mi corazón? Si estamos dispuestos nosotros como jóvenes a recibir el todo del Señor o realmente flaqueamos. Es para pensar, ¿verdad? Miramos el verso 40 y dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. La preocupación de Marta, ¿qué era? Vimos tres principios La preocupación en de Lucas. Marta era ocuparse de los quehaceres y estar ahí de los afanes. Gracias, pastora. Vimos tres principios y ¿cuáles fueron? La riqueza, los afanes y los placeres de la vida. ¿Qué le pasó a Marta? Afanes. ¿Qué le sucedió a Marta? Según tú y yo lo que acabamos de leer y acabamos de decir. Los afanes de la vida. Preocupada por los quehaceres. O sea que el Señor habla y el Señor sabe por qué habla. O sea que el Señor dijo, pilas porque en los despinos llega un momento en lo que vienen los afanes de la vida y terminan dándole el lugar que me corresponde a mí, terminan dándoselo a las riquezas, a los afanes de la vida y a los placeres. Qué tremendo es esto. Por ese motivo no estaba a los pies de Jesús como María. Por el motivo de que Marta estaba afanada por los placeres de la vida, por los quehaceres. Por ese motivo ella no pudo estar a los pies de ¿quién? De Cristo. Del Maestro, del Señor Jesús. Qué fuerte es eso. Dice, Marta se preocupa por la faena que había que realmente darle el primer lugar a Dios. Ese fue el dilema de Marta, que le dio el primer lugar no al Señor, sino a los afanes de la vida. ¿Qué hizo Marta? Salió a recibir al Maestro. Y se supone que si salió a recibirlo, era la que iba a estar más presto ¿a qué? A oírle. Pero no. Qué fuerte, porque podríamos decir que Marta hizo como los pedregales. Tal vez escuchó muchas veces a Jesús, pero realmente nunca creyó en él. Qué fuerte es esto, ¿verdad? Es para pensarlo. O sea que la preocupación de Marta la llevó a distraerse y a olvidar que Dios era primero en su vida. Marta preocupada por las cosas terrenales y materiales. Y lo más tremendo es que Marta apela al Señor con tal que le diga algo a María. Ella pensaba que el Señor estaría ¿de qué? De su lado. Marta llegó y dijo, no, pues yo le doy quejas al Señor y yo sé que el Señor va conmigo porque yo estoy volteando y María está sentada ahí escuchando. Pero qué fuerte, porque el Señor no estuvo de acuerdo a apelar ¿por quién? Apelar por Marta. Por la que estaba sirviendo, sino que antes el contrario, el Señor termina diciéndole, espera, ven, yo a los que amo, corrijo y disciplino, te voy a exhortar un poquito. Y el Señor le hace una exhortación. Cuando el Señor le dice, Marta, Marta, y el Señor le habla directo al corazón, afanada, ¡y qué tremendo! Marta apeló pensando que tenía la razón, y no siempre tendremos ¿qué? La razón. A veces creemos que es que Él está metido en la iglesia, es que mire, todos los días la pasa en la iglesia, y hay gente que puede venir y comportarse como Marta. Jesús, pero es que hay tiempo para todo, pero es que mira, está sentado allá en la iglesia y yo aquí estoy volteando, yo aquí estoy trabajando, yo aquí estoy haciendo. Y el Señor está diciendo,
El Señor está diciendo, ay, tú encárgate de lo mío, que tú, cuando me das el primer lugar, yo peleo por ti. Amén. Yo soy el que peleo por ti, yo soy el que salgo a la defensiva por ti. Yo soy el que digo, espere, tú quédate quieto, esta pelea no es tuya, esta es mía. Qué tremendo es esto. O sea que hay muchas personas así, que te ven a ti en la iglesia y hacen y actúan como Marta. No les parece, no les gusta, no les agrada. ¿Pero por qué? Porque tú no estás corriendo como ellos. Porque tú no estás luchando por los afanes de la vida como ellos, buscando a ver cómo hacen para tener algo, para poder mostrar, para poder lucirlo. El Señor dice, no, tú estás haciendo algo más grande, más poderoso. Y dice el Señor que realmente a los que se humillan, el Señor ¿qué hace? Los levanta. Y acá vemos algo, y es que ¿qué le faltó a Marta? Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. Qué tremendo es esto. Dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Echando qué? Toda ansiedad. ¿Qué debía hacer Marta? Despojarse y decir, maestro, el mundo me quiere embotar y el mundo me quiere llevar por los afanes de la vida, porque el mundo me quiere distraer de esa manera. El mundo me quiere mostrar de que debo tener riquezas, de que debo tener, acaparar, amontonar. Pero, maestro, yo vengo y hago algo. Yo prefiero dejar ese delantal a un lado y venir en pos de ti y decir, yo he hecho toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso podía haber hecho ¿quién? Marta. Pero Marta, ¿qué? Marta no lo hizo así. Marta no lo hizo así. En su corazón nunca estuvo el agradar al Señor. En su corazón siempre estuvo los afanes de la vida. Oía a Jesús, pero en ella siempre estuvo pues el afán. Y vamos a mirar Salmo capítulo 55. Salmos capítulo 55, verso 22. Salmo 55, verso 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué le faltó a Marta? Echa sobre Jehová tu carga. Si los afanes de la vida son los que te tienen oprimido y te tienen corriendo, echa eso ¿qué? Echa eso sobre mí, que realmente yo tomo ¿qué? El control. Pero eso fue lo que ella no hizo. Vamos a mirar que la forma de hablar de Marta acerca de María muestra un gran desprecio. La forma de Marta hablar acerca de María muestra que solo desprecio. Y hay gente que porque tú no te matas como ellos se matan, o porque tú no corres como ellos corren, muchas veces hablan así con desprecio. Señor, pero es que míralo, es que no hacen nada. Señor, pero es que uno ve y el Señor ¿qué? El Señor dice, no, espera, que es que esto no es así. Y vamos a ver algo acá, y es que María recibe reproche. Y qué fuerte, porque muchas veces no se recibe reproche de los enemigos, sino de la misma familia y de los mismos amigos. Se recibe ese reproche. Ese reproche María no lo recibió ¿de quién? De los judíos o de los que no conocían, sino de su casa, de alguien que era cercana a ella. ¿Recibió ella qué? Un reproche. Qué fuerte es esto, porque no solamente son los enemigos. Que el Señor ¿qué? Nos ayude. Amén. Verso 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo al Señor. Mire cómo le dice Marta al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Como quien dice, Jesús, dile algo a mi hermana. O sea, estoy volteando yo
y mi hermana está ahí sentada, es que escuchando, no, Jesús, esto no debe ser así. No me parece. Esto no me parece, Jesús, qué fuerte es esto, ¿no? Qué fuerte. Dile pues que me ayude, o sea, no le dice, dile a ver si me ayuda, sino le dice, dile pues que me ayude. O sea, en pocas palabras, Jesús, dígale, María, párese y va, ayúdele, porque o si no, qué tremendo es esto. Verso 41, respondió Jesús. Yo no sé si a ti no te encanta cuando Jesús responde. También. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El Señor conocía el corazón de Marta. Verso 42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay gente que se rompe la cabeza porque tú no te desgastas como ellos, porque tal vez tú no haces todo lo que ellos hacen para poder tener, conseguir y obtener. Por eso sigo diciendo que la vida cristiana realmente se trata de estar muerto y crucificado todos los días, para que cuando quieran venir esos afanes como Marta, nosotros digamos, no, Señor, yo estoy firme, estoy parado contigo, Señor, y no estoy sobre la tierra, sino sobre ¿qué? Sobre la roca. Amén. ¿Cuál es el primero? El camino. Junto al camino. Muy bien. ¿El segundo cuál es? Pedregales. Pedregales. ¿Y el tercero? Espinos. Espinos. Y vamos en espinos. Esperamos seguir continuando este mensaje. Amén. Amén, amén. Quiero que cierre sus ojos y le damos a dar gracias a Dios por este tiempo y por esta oportunidad que nos permite y nos regala. Dice lo siguiente acá, el trigo y la cizaña al final. El trigo cae porque lleva fruto y la cizaña permanece erguida. Y ahí vemos qué es lo bueno y qué es lo malo, lo que sirve de lo que no sirve. Qué bonito eso, ¿verdad? Qué tremendo es eso. Que el Señor nos ayude. Amén. Padre bendito Dios, te damos a ti gloria y honra, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder seguir aprendiendo tu palabra, Dios. No somos personas que nos creemos autosuficientes ni firmes, Padre. Somos personas que tenemos debilidades, Señor, que cometemos falencias, errores, Padre, pero que corremos a tus brazos, Señor, porque cada vez queremos, Padre, estar más cerca de ti, Dios. Más cerca de ti, pero más distante de la gente, Padre. Cada vez queremos conquistar y cautivar tu corazón, Padre. Hoy te damos gracias por este mensaje, por esta enseñanza. Gracias porque nos has enseñado, Dios, que tú siembras la palabra, Señor, que la tierra es el corazón, Dios. Nos estás enseñando que el dilema es el corazón, Padre. ¿Con qué corazón recibimos tu palabra? ¿Con qué actitud recibimos tu mensaje, Señor? Hoy oramos para que nos ayudes, Padre, porque tú eres ese sembrador, Señor. Tú eres el que siembra la palabra, Señor. Pero yo no quiero ser, Dios, un joven con un corazón como el de junto al camino, Padre, que realmente ellos quieren creer a tu palabra, pero viene el enemigo y les roba la palabra para que no crean a tu mensaje, Dios. Y miramos hoy en día, Señor, y lo fuerte es que hay algo difícil, Padre, y es que la gente vuelva a creer en ti, Señor. Pero necesitamos abrir los ojos, necesitamos despertar, Señor, y entender y comprender, Padre, que el enemigo no quiere que creamos a tu palabra, que el enemigo no quiere que creamos a tu mensaje, pero tú nos enseñas, Padre, a que debemos sacudirnos, Dios, y no dejar que el enemigo bombardee nuestra vida y nuestra mente, Señor. Padre, dice tu palabra que está la palabra junto a las piedras, Señor, allá en las rocas, Padre, en pedregales, Señor. Son personas que aguantan un servicio, son personas que pueden venir a la iglesia, pero son personas emocionales, Señor, porque viene la prueba, Señor, y en medio de la prueba terminan y claudican, Señor, y no avanzan ni siguen, Padre, porque está su confianza sobre la arena, Padre, sobre la tierra. Ayúdanos, Señor, a no ser pedregales, Señor. Ayúdanos a no ser
ni junto al camino, ni pedregales, Padre. Ayúdanos, Señor, porque los de pedregales, Señor, oyen la palabra, la reciben con gozo y dicen, oh, qué tremendo este mensaje, pero viene la prueba y la tribulación y como no tienen raíces, Padre, se echa a perder el fruto, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, por favor, mi Rey. Y mira la palabra de entre espinos, Señor, como esa palabra de entre espinos te dejas 3 principios en la Biblia, Señor, y dices, Señor, que los afanes, Señor, que los afanes del mundo, las riquezas, Padre, los placeres vienen a nuestra vida, Señor, a querer ahogar esa palabra, Señor, a querer distraernos, Señor. Tú nos hablas antes de, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón no esté amarrado a lo terrenal. Ayúdanos a que nuestro corazón no pase, Dios, como le pasó a Marta, Señor, afanada, preocupada, Señor. Ayúdanos a que realmente, Padre, nuestra vida, Señor, pueda estar para ti, Señor amado, aunque a la gente no le guste, aunque la gente se desagrade, Señor, ahí estamos agradando tu corazón, Padre. Yo bendigo esta generación de jóvenes que tú has dado en esta casa, Padre, porque son jóvenes que realmente aman tu presencia, son jóvenes que quieren aprender día a día, que quieren reconocer, que quieren más de tu Espíritu, Señor. Oramos para que nos ayudes, Señor, y nos siga dando la fuerza y la firmeza, Dios. Oramos para que cada día, Señor, nos enamores más de ti, Padre, y que realmente, Dios, cumplas tu palabra en cada uno de nosotros, Dios, que así como tú me das la oportunidad de poder estar aquí impartiendo un mensaje, Señor, así ellos también, Señor, lo puedan hacer, Padre, puedan tener, Dios Todopoderoso, ese anhelo, Padre, de querer impartir tu palabra y dar a conocer a un Dios vivo y a un Dios real, Señor. Bendecimos a los que nos acompañan en las redes sociales para que tú les des también el entendimiento y la sabiduría y podamos analizar qué tipo de tierra somos, Señor, en este tiempo, Padre. Te damos toda gloria y toda honra sea para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabanza para ti, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a la iglesia, igualmente a los que nos acompañan. Que esta palabra realmente quede en lo más profundo de nuestros corazones. 4 tierras, no debemos olvidar. 4 tierras y debemos pedirle al Señor que nos ayude. Dios los bendiga. Amén. Amén.